Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Cabrera y es para mí un verdadero placer compartir con ustedes por invitación de la parroquia Santa María Magdalena en el estado Carabobo. Y sobre todo porque el tema que me ocupa es sobre una mujer que para mí ha sido una de las mujeres más extraordinarias que encontramos en los evangelios. Su nombre es María Magdalena y les presento una pequeña disertación sobre esta mujer. ¿Por qué queremos hablar de María Magdalena? Bueno, podríamos decir básicamente, ¿verdad?, que no fue fácil para la comunidad primitiva cristiana reconocer que Jesús se le apareció resucitado por primera vez a una mujer, tanto más en un ambiente en el que prácticamente las mujeres tenían muy poco papel y estamos ante un contexto completamente androcéntrico, por decirlo así. La tendencia era considerar que tenía que habérsele parecido a Pedro, y sin embargo no fue así. Los evangelios son muy claros al respecto, sobre todo porque al momento de la muerte, al momento en que Jesús fue apresado, los discípulos varones huyeron y quienes estuvieron a su lado en el momento de la cruz y posteriormente en la resurrección fueron precisamente las discípulas mujeres, precisamente encabezadas por Nuestra Señora, la Virgen Santísima y María Magdalena. Ella, por tanto, se convirtió en el testigo privilegiado de la resurrección. Pero podríamos decir que su figura ha sido distorsionada a lo largo de la historia. Y esto ha sido quizás porque se ha considerado que la cercanía que ella tenía con nuestro Señor eh, no era bien vista, por decirlo así. Pero no hay ningún dato al respecto en los evangelios que la puedan señalar como una mujer de mala vida o que siendo prostituta posteriormente al contacto con Jesús se convirtió y cambió de vida. Ciertamente no es así. Vamos a tratar de discernir un poco sobre lo que dicen los evangelios acerca de ella y lo que se ha dicho a lo largo de la historia. Pero antes sí sería bueno incursionar un poco en todo lo que es el mundo judío, que de una u otra forma nos trae situaciones concretas en que las mujeres no salen bien representadas. De hecho, fíjense cómo de 1.160 personajes en el Antiguo Testamento, solamente 113 fueron mujeres. A lo largo del Antiguo Testamento vemos como muchas de ellas ni siquiera tienen un nombre, son hijas, esposas, madres, pero muy pocas aparecen con un papel protagónico. En el Nuevo Testamento aumenta un poco más su participación, pero seguimos viendo mayoritariamente mujeres anónimas que aparecen como de relleno en ciertos textos. ¿Podemos decir lo mismo de María Magdalena? No. Pero de algún modo tendríamos que ir un poco atrás y tratar de buscar los razonamientos por los cuales desde un principio se colocó a la mujer en una situación subordinada o secundaria con respecto al hombre en la sociedad. Fíjense que con mucha frecuencia se habla de mujeres fatales, mujeres que de alguna manera han constituido una piedra en el zapato del hombre, pero difícilmente se habla de hombres fatales y la verdad es que hay tantos, ¿verdad? Entonces, un violador que arrebata a una mujer su dignidad, el que mata, golpea, violenta en su casa. Entonces, a veces no es tratado con la misma dureza que se trata a la mujer en este sentido. Por eso, al hablar muchas veces de mujer fatal, es como que si hubiera un temor ante la sexualidad femenina. Y
se le presenta con una imagen estereotipada que de alguna manera es, digamos, es fruto o por su propia naturaleza está destinada, ¿verdad?, a seducir al hombre y conducirlo incluso a un destino trágico. Hay como una doble moral con respecto al género. Y entonces el tema bíblico que vamos a tratar de alguna manera tiene mucho de esto. En el Nuevo Testamento podríamos decir que la mujer vivía en una situación de marginación, no participaba en la sinagoga, no podía ser testigo en la vida pública, no se le enseñaba la Torá, ¿verdad? Muchas resistían la exclusión. Del Antiguo Testamento tenemos algunos personajes notables con rostro femenino: Esther, Noemí, Ruth, la Sulamita del Cantar, Judith, Susana. Pero este clamor, de alguna manera, encontró eco en nuestro Señor Jesucristo, pero no fue fácil, porque digamos que este pensamiento viene desde atrás, desde el Antiguo Testamento, y sobre todo está sustentado en el texto del Levítico. Entonces, de alguna manera, vamos a tratar de ir un poco más allá con respecto a esta realidad. En el texto del Levítico, ¿verdad?, sobre todo capítulo 15, está destinado a lo que se conoce con la expresión de pureza e impureza. Pureza e impureza. De alguna manera, ¿verdad?, hablar de estas expresiones en los textos bíblicos, disculpen que pasé la lámina anticipadamente, tengo que irme una lámina atrás. Bendito sea Dios. Bueno, al parecer no lo puedo hacer de alguna manera. Bajo este esquema me es difícil poder devolverme. Pero igualmente vamos a comentar que según el texto del Levítico, se establece una serie de códigos de pureza en los que hay mucho de superstición y muchas creencias de la época, sobre todo costumbres cananeas que de alguna manera se vinculan a principios de higiene, pero que han sido sumidos desde el punto de vista religioso y expresados como si se tratara de la mismísima voluntad de Dios. Hoy no compartimos esas razones y sabemos perfectamente por qué. Fíjense que las mujeres de una u otra forma pasaban toda su vida sometidas a la impureza. De hecho, cuando una mujer daba a luz un varón, pasaba 40 días impura, pero si se le ocurría tener una muchachita, eran 80 días de impureza. Con la menstruación, eran 7 días que permanecían impuras. Ahora, fíjense esta situación con la menstruación. Cuando un hombre se sentaba en la misma silla que se había sentado la mujer o en su cama, o tocaba cualquier objeto que había sido manipulado por la mujer, también de alguna manera recibía parte de esa impureza. Podemos imaginarnos la angustia, sobre todo de las mujeres pobres que tenían que hacer el alimento a los hijos y que estaban indirectamente haciéndolos impuros en base a toda esta serie de prohibiciones. De hecho, se consideraba que las relaciones sexuales humanas, de alguna manera, estaban impregnadas de suciedad, e incluso se llegaba en extremos, así lo vemos en Levítico 11, comparadas con la impureza incluso de la muerte. Si una mujer se quedaba viuda sin hijos, tenía que casarse con el cuñado. Cuando amamantaban, también contaminaban a la criatura. Podemos imaginar cómo era la vida de estas mujeres. Pero vámonos hacia la parte del templo. No estaban obligadas a aprender la Torá. En la época del primer templo, cuando Salomón construyó el templo de Jerusalén, no había separación entre hombres y mujeres. Pero cuando se construye después del exilio de Babilonia, estamos hablando
del 539 en adelante se reconstruye el templo, ya había una separación entre las mujeres y los hombres quienes estaban destinados a estar completamente aparte de las mujeres. Porque fue para este momento que empiezan precisamente todas esas leyes a reescribirse y el Levítico tiene su redacción definitiva, por decirlo así. Entonces vamos a tener y a considerar que las mujeres pobres, para limpiar esa impureza, tenían que ofrecer sacrificios al templo. La mayoría de ellas, pobres, tenían que ofrecer, era un pichoncito porque no tenían para comprar carnero, como la gente de ciertos recursos. Por eso, el trato de la mujer con el templo básicamente fue de explotación. De una u otra forma, terminaban cargando con una, vuelva la redundancia, una carga demasiado pesada, muchísimo más pesada que la de cualquier hombre, ¿verdad? Entonces, incluso hoy con nosotros hablamos de impuro y de puro, ¿verdad? Estamos evidentemente ante dos categorías claras. Si estamos hablando de algo que es impuro, ¿verdad? Es como algo que es carente de pureza, por decirlo así. Pero en el posexilio empezó a considerarse de otra forma, como todo aquello que se opone a la esfera y la voluntad de Dios. Entonces, y lo puro, de alguna manera estaba en paralelo con lo santo. Así lo vemos en Levítico 19:2. Pero fíjense esto tan terrible. Si bien es cierto, ¿verdad? Que había que, volvemos a Levítico 19:2, leemos que ustedes deben ser santos como su Dios Yahvé es santo. Ese es un llamado a todos los seres humanos. Pero la impureza, de alguna manera, en el caso de los hombres y las mujeres, era vista en forma diferente. Y casualmente, todo lo que tenía que ser o vinculado con el sacerdocio, después del posexilio, cuando este pueblo jamás volvió a tener independencia ni a tener un rey, quienes sustentaron y ocuparon la supremacía del gobierno fueron precisamente los sacerdotes, sobre todo el sacerdocio que venía de la familia de los saduceos, incluso el sumo sacerdote pertenecía a los saduceos. Entonces vamos a tener que ellos se consideraban a sí mismos puros, porque ellos cumplían con todos los preceptos de la ley, que aparte de los 10 mandamientos, ya habían sido adornados con 613 preceptos adicionales, que la mayoría del pueblo no conocía o sencillamente no practicaba. Y eso los hacía, a los ojos de esta gente, como impuros. Y de algún modo, la impureza y el pecado iban de la mano. Por eso vamos a encontrar aquella temática de la retribución por la cual cualquier persona que tenía el favor de Dios tenía que tener una gran ancianidad, tenía que tener éxito en la vida, una familia abundante, porque eso eran premios de parte de Dios. Cuando una persona, por el contrario, estaba enferma o le iba mal en la vida, era porque con toda la seguridad era una persona pecadora. Podemos entender que Jesús se encuentra ante esta realidad y decide, ¿verdad?, de algún modo, reivindicar a las mujeres, a los pobres, a los excluidos, a los publicanos, a todos aquellos que, como bien dijo una vez, no son los sanos quienes necesitan médicos, sino precisamente los que están enfermos. Entonces, esta realidad está patente en el Nuevo Testamento y nos encontramos en los Evangelios con una serie de relatos que vinculan a Jesús con una serie de mujeres, especialmente con María Magdalena. Entonces, ¿qué podemos nosotros entonces aseverar o asegurar acerca de esta mujer que, como bien dijimos, ha sido
mal interpretada, ha sido de alguna manera vilipendiada y ha sido mal considerada porque definitivamente leyendo, ¿verdad? Todas estas acepciones, estamos clarísimos que la relación de la mujer con el templo fue de explotación, incluso todo lo que tenía que ver con adulterio, con viudez, con violación de la ley, estaba abiertamente a favor del hombre. Recordemos aquella mujer en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, ¿verdad? Que le acusan de adulterio, pero aun cuando el Levítico dice que ambos tienen que ser lapidados y muertos, solamente estaba la mujer. ¿Qué pasó con el hombre? Entonces, incluso, lo más importante, por la circuncisión, los varones empezaban o entraban a formar parte del pueblo de Dios, pero no había ningún rito que de alguna manera identificara a la mujer con esa identidad religiosa. Y de alguna manera lo que los hacía valiosas era de acuerdo a la cantidad de hijos que pudieran dar y por supuesto siempre vinculadas a las leyes de pureza. Claro, podemos entender que en aquella época no había el conocimiento de la biología que tenemos hoy y de alguna manera se consideraba que una mujer que no podía tener hijos, evidentemente estaba, te voy a decir una palabra fea, estaba maldita por Dios, nada más falso de la realidad. Pero los pocos conocimientos que tenían de la biología, tenían pensado de que la mujer era como una especie de receptáculo donde el hombre ponía su semilla. Y se consideraba que era la generación, la vida estaba precisamente en la secreción masculina y la mujer simplemente era quien la recibía y por otra parte, si no era así, nunca se culpabilizaba al hombre, tenía que ser evidentemente porque esa matriz estaba seca, lo cual de paso era considerado también porque de alguna u otra forma Dios había cerrado dicha matriz. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Entremos un poco con el tema de María Magdalena. ¿Qué de mitos hay con respecto a su persona? ¿Qué podemos nosotros asentir al respecto? La primera vez que encontramos alusión a ella va a ser en el Evangelio de Lucas, su capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y leo lo que dice. Disculpen. Y poco tiempo después iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios. Y los 12 estaban con él y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, de la que había sido expulsados 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, y Susana y muchas otras que los apoyaban con sus bienes. Aquí lo primero que tendríamos que decir que para muchos lectores, estas mujeres lo que hacían era apoyar con sus bienes a Jesús. Sin embargo, si leemos atentamente lo que dice Lucas, aquí se nos está aseverando que al igual que los discípulos varones, estas mujeres también desde Galilea habían seguido a Jesús y eran también itinerantes con nuestro Señor. Y es aquí donde se menciona por primera vez a María Magdalena. Ahora, fíjense bien curioso, ¿qué se dice de María Magdalena? Que habían salido 7 demonios, ¿verdad? Podemos imaginarnos, ¿verdad? Por qué en la Edad Media estos 7 demonios se convirtieron en los 7 pecados capitales. O sea que María Magdalena prácticamente, caramba, había que ver cómo no paraba de pecar porque saltaba de un pecado a otro.
Y eso es una falsedad, porque nosotros vemos muchas curaciones de endemoniado. Recordemos nada más Marcos 5, el de endemoniado de Gerasa, que se dice que eran 2000 demonios, y de ninguna manera se afirma que por eso el hombre era pecador, sino que estaba atormentado y se golpeaba a sí mismo por el tormento de la posesión que padecía, ¿verdad? Igualmente tenemos nosotros a Juana, la esposa de Cusa, el intendente de Herodes. Ustedes se imaginan a Jesús diciéndole a Herodes, sepulcros blanqueados, serpiente, y esta mujer, cuyo marido trabajaba para él, andaba de aquí para allá con Jesús. No quiere decir que las mujeres no podían servir a Jesús con sus bienes si algunas tenían bienes en su poder. Pero recordemos que la mayor parte de los bienes eran controlados por los hombres, lo cual habla a favor de mujeres independientes que también dejaron casa, probablemente hasta marido, por seguir a Jesús. Y es la primera vez que se nos presenta una acotación acerca del papel de María Magdalena en los evangelios. Sigamos adelante con esto y vamos a tratar de discernir verdaderamente quién fue María Magdalena. Si fue una mujer buena o fue una meretriz, una santa meretriz. Fíjense que esta visión, que incluso más allá de la historia del cristianismo, la llevó a ser considerada como la patrona de los prostíbulos, de las meretrices, porque así fue considerada desde el cristianismo primitivo, y básicamente gracias a una homilía que de alguna manera fue presentada en Roma el 14 de septiembre, ¿verdad? Del 591, y nada más y nada menos que por San Gregorio Magno. Entonces, y acoto lo que dijo. Pensemos en aquella a la que Lucas llamó pecadora y que Juan llama María. Designa a esa María de la que salieron 7 demonios. ¿Y qué significa eso? 7 demonios, sino todos los vicios. A partir de entonces, y estamos hablando del siglo VII, empezó a sostenerse que las 3 mujeres eran una sola, y específicamente María Magdalena. Entonces, recordemos que estar enferma no es ser pecadora, como pasa con los niños endemoniados. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir acerca de estos textos? Y es aquí cuando vamos a empezar a estudiar los mismos para tratar de discernir verdaderamente quién fue María Magdalena. Fue la prostituta perdonada de Lucas 7, la encontramos en los versículos 36 al 50. Lo leo. Un fariseo lo invitó a comer. Jesús entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En eso, una mujer pecadora pública, enterada de que estaba a la mesa en casa del fariseo, acudió con un frasco de perfume de mirra, se colocó detrás a sus pies y llorando se puso a bañarle los pies en lágrimas y a secárselos con el cabello. Le besaba los pies y se los ungía con mirra. Al verlo, el fariseo que lo había invitado pensó, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que no es más que una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y contestó, dilo, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y otro 50. Como no podían pagar, los perdonó a los 2 de la deuda. ¿Quién de los 2 le amará más? Contestó Simón. Supongo que aquel a quien más le perdonó. Y él replicó, has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado en lágrimas y los ha secado con su cabello.
Tú no me diste el beso de saludo, pero desde que entré, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con perfume, ella me ha ungido los pies con mirra. Por eso te digo, que se le han perdonado numerosos pecados, por el mucho amor que demostró, pero al que se le perdona poco, poco amor demuestra. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó? Los invitados comenzaron a decirse entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Él le dijo, sin embargo, a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito a profundidad este texto y consideremos lo siguiente. Si en Lucas 8.1 se nos dice que María Magdalena es la primera en todo, ¿verdad? La primera equivocación se da en este texto. Tenemos a los pies lavados con lágrimas. ¿Quién es esta mujer? Aparentemente una pecadora. Es la única mujer perdonada por Jesús en los evangelios, de paso. Es conocida en el pueblo, aparentemente, porque todo el mundo sabe quién es, pero es una mujer anónima, no se nos dice su nombre. Es la única que recibe el perdón por parte de Jesús. ¿Dónde se está dando? En Galilea este encuentro, ante la mesa de Simón. Y aquí vemos dos vertientes, amor versus gratitud. Se dice que el perfume es de mirra o de alabastro en algunas versiones. Y se contrasta con Lucas 11, 39 al 44, donde se hace mención al sábado y la necesidad de lavar las manos. De alguna manera, en este texto, que lo voy a leer, estamos en el mismo Evangelio de Lucas, ¿verdad? Estamos hablando del 39 al 44. 39 al 44. Aquí estamos. Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de robos y malicia. Insensato. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. De alguna manera, con sus palabras, vas eliminando lo que es la separación entre puro e impuro. Entonces, aquí podríamos decir incluso, ¿verdad?, que esta mujer ni habla, solamente demuestra con hechos su amor por Jesús y la confianza en él, lo cual Jesús corresponde con más amor todavía y dándole su perdón y dejándola ir en paz. Esta es la primera equivocación. Después vamos a tener una segunda equivocación. La mujer que derrama perfume sobre él. Esto está en las versiones de Marcos, ¿verdad? La vamos a encontrar también en Mateo y vamos a encontrarla en Juan, ¿verdad?, en el capítulo 12. Vamos a leer una de las versiones porque vale la pena retomarla. Veamos la lección de Marcos, que está entre los versículos 3 y 9 del capítulo 14. Veamos. Estando en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, volvemos a repetir el nombre de Simón, llegó una mujer con un frasco de perfume de nardo puro muy costoso. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados, ¿a qué viene ese derroche de perfume? Se le podría haber vendido por 300 denarios y darlo a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener.
Ha hecho lo que podía, se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará también lo que ella ha hecho. Palabra de Dios. Aquí tenemos la segunda equivocación y expliquemos un poco. Aquí se trata nuevamente de una mujer anónima, no se dice quién es. Aquí cambiamos el perfume, ahora es nardo, y la unción ya no es en los pies, sino en la cabeza. Se da en Betania. Si es Betania, ya no es Galilea, estamos en Judea. Entonces, en Juan volvemos a encontrar este mismo texto, pero en Juan se afirma que es María, la hermana de Lázaro, quien unge sus pies y no su cabeza. Entonces, vamos a encontrar oposiciones en estos textos comunes. En Lucas, ¿verdad? Se nos dice que es Simón. En Mateo son los discípulos quienes se oponen. En Juan es Judas quien se opone al derroche. Y en Marcos se dice, el que acabamos de leer, que algunos, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata de una mujer pecadora. Y de hecho, los padres de la iglesia se opusieron a esta identificación como San Agustín o San Ambrosio, ¿verdad? Pero recordemos lo comentado acerca del Papa Gregorio Magno, que señaló un camino a seguir a partir de ese entonces. Entonces, leamos, a pesar de que acabamos de comentar esto, lo que se dice en Juan de María de Betania, y veamos la pequeña diferencia que hay aquí. Entonces, 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, nuevamente repite Betania, es donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete, no se dice quién. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo muy costoso, ungió con él los pies a Jesús y se los enjugó con los cabellos. La casa se llenó del olor de perfume. Y Judas dijo, ¿por qué no vendieron eso? Lo decía porque no le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y nuevamente Jesús contesta, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los van a tener siempre, pero a mí no. Entonces, fíjense cómo, en este caso concreto, nunca en la vida se ha identificado a María Magdalena con María de Betania, hermana de Marta y hermana de Lázaro. En este caso, no se dice que textualmente que sea María, pero se deja entrever, dado que uno de los comensales es Lázaro y se habla concretamente de María. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos que se nos habla de María? Lo encontramos en 16:9 de Marcos, que es el momento de la resurrección, ¿verdad? Vamos a encontrarnos 16:9. Disculpen un momentico. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Primer punto, la palabra de la mujer no era considerada válida. Cuando había que dar algún tipo de testimonio, había que presentar a 2 hombres para que uno diera testimonio del otro. Pero en el caso concreto de las mujeres, ni que fueran 10. ¿Okay? Sin embargo, todos los evangelios afirman que María Magdalena fue el testigo privilegiado de la resurrección. Este mismo texto lo vamos a encontrar en Mateo 28, 1
Y leo, pasado el sábado, al despuntar el alba, el primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María. ¿Qué María es esa? Probablemente es María de Cleofás, que aparece en Juan 19:26, al lado de María y que la tradición asume que era hermana de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. De repente se produjo un fuerte temblor. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los de la guardia se pusieron a temblar de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea y allí lo verán. Este es mi mensaje. Se acercaron rápidamente y luego se alejaron llenos de miedo y gozo y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Aquí nos afirma si les creyeron o no. Vamos a encontrar también en Lucas 24:10 la misma expresión. Disculpen mientras la busco, 24. Ajá. Ellas recordaron sus palabras, se volvieron del sepulcro y contaron a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María de Santiago. Ellas y las demás se lo contaron a los apóstoles, pero ellos tomaron el relato de las mujeres como pura fantasía y no les creyeron. Podemos ver, fíjense que tenía que ser a las mujeres que Jesús se les apareciera, y concretamente a María Magdalena. ¿Cómo se les va a aparecer a estos hombres que a pesar de que compartieron con Jesús tantos milagros, tantos encuentros, tanta verdad, ¿verdad? Todavía a estas alturas, y a pesar de que Jesús dijo que iba a resucitar, ellos no le creen porque quienes se los dicen son mujeres. Completamente absurdo, podríamos decir eso. El Evangelio de Juan, aun cuando su pensamiento va muy por delante de los sinópticos y nos ofrece otras tradiciones que no aparecen en los sinópticos, habla de María en el versículo 25 del capítulo 19, cuando está en la cruz, y dice lo siguiente. Capítulo 19, en ese momentico, 19:25, aquí está. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús viendo a su madre y al discípulo amado, mujer, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Es un texto muy conocido por nosotros. Y posteriormente, a partir del versículo 15 del capítulo 20, vemos cómo María llorando junto al sepulcro, el propio Jesús va a tener un encuentro con ella. Primero ve dos ángeles vestidos de blanco sentados, unos a la cabecera y a los pies de donde estaba el cadáver de Jesús, y le dicen, pero mujer, ¿por qué lloran? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han llevado. Pero al decir esto, se dio media vuelta y vio a Jesús a su lado. Dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Pero Jesús se voltea y le dice, María. Y ella es Rabuni, que quiere decir maestro. Ella se vuelve y le dice, déjame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mí, Dios, el Dios de ustedes. Fue a los discípulos y le dijeron, he visto al Señor y me ha dicho esto. Podemos imaginar
¿verdad? La alegría que debe haber evidenciado esta mujer al encontrar a su Señor resucitado. Este, de alguna manera, cuando Jesús la encuentra en el jardín, llama la atención el hecho de que la llame mujer, ¿verdad? En el contexto de la resurrección, habría que buscar un sentido simbólico en dicha afirmación. Ya con esta misma expresión habló a la mujer samaritana y a su propia madre en las bodas de Caná. Ella quiere tocarlo y él la detiene. No, no, no me toques. Debemos entonces hacernos algunas preguntas. ¿Hay posibilidad de relación corporal habiendo atravesado el umbral de la muerte? Termina el misterio de la encarnación con la muerte de Jesús. Porque María sabe y sale a embalsamar el cuerpo del Señor, que esa es una labor que realizaban las mujeres, porque para los hombres era indigno tocar un cadáver y le dejaban siempre ese papel a la mujer y se lo relegaban. Ahora, ¿por qué embalsamar un cuerpo que ya estaba enterrado? ¿Verdad? Quizás por la prisa en que fue enterrado, bueno, lo dejaron para después. Y el texto nos habla de una búsqueda, y llama la atención, ¿verdad? Que de alguna manera los encuentros con mujeres en el Evangelio de Juan siempre hablan de la hora. Aquí no, porque ya la hora de la glorificación ya se dio con su muerte y su resurrección. Ahora toca dar testimonio de ello. Entonces, María Magdalena es el, la primera testigo de la resurrección y la primera en el anuncio, ¿verdad? Entonces, una mujer que supo creer en él, que supo perseverar con la fe durante los momentos difíciles, y por eso a ella le corresponde el honor de haber sido precisamente la que se encontró con el Jesús resucitado. Entonces ella es resaltada en el campo de la fe y del discipulado. Fíjense que siempre en este texto vamos a encontrar el verbo ver durante 6 ocasiones, lo que resalta la actitud creyente de las mujeres. Ella es una discípula y basa su desplazamiento de los ojos al oído. Es un verdadero modelo de seguimiento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para un autor como Juan Matos, María, la madre, y María Magdalena son la representación de la comunidad de la alianza. La madre viene a representar la antigua, el resto de Israel, la esposa fiel. Magdalena, la comunidad de la nueva alianza, la esposa de esa nueva comunidad. El resto de Israel es admitido también en esa nueva alianza, y el papel de la madre importantísima como madre de esa comunidad. Entonces, hay de alguna manera en estos encuentros una situación verdaderamente hermosa en la que vamos discerniendo el mensaje de Jesús con respecto a las mujeres. Aquí estamos hablando concretamente de María Magdalena, pero esto podemos llevarlo en general. ¿Recuerdan aquella mujer en Lucas 11:27 que le dice, bendito los pechos la madre que te parió y los pechos que te amamantaron? Y Jesús le contesta, bendita todas aquellas que oigan la palabra y la pongan en práctica. Entonces, es algo que es hermoso porque en un contexto donde el testimonio de las mujeres no valía para nada, que el Nuevo Testamento tenga que reconocer en un contexto androcéntrico y patriarcal el papel importantísimo de María Magdalena, es algo verdaderamente notorio. Y tanto es así que eso se lo reconoció incluso el Papa, su santidad, el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando dice,
Gracias a su encuentro con el resucitado, María Magdalena supera el desaliento y la tristeza causadas por la muerte del Maestro. En su nueva dimensión pascual, Jesús la envía a anunciar a los discípulos que Él ha resucitado. Por este hecho se ha llamado a María Magdalena la apóstol de los apóstoles. Eso lo vamos a encontrar en la exhortación apostólica Iglesia en América. Palabra bellísima del Santo Padre y que nos o convierten, vamos a decirlo así, nuestro pequeño encuentro en una disertación interesante. ¿Cómo es posible, verdad, que una mujer que tuvo un papel tan preponderante en los evangelios, testigo de la resurrección, no aparezca compañera de María, nuestra madre, no aparezca ni una sola vez en los hechos de los apóstoles? Yo tengo, vamos a decir, cierta sospecha, por decirlo así. Cuando en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, los discípulos reunidos piensan en la necesidad de buscar el sustituto de Judas. ¿Verdad? Dicen, caramba, tenemos que recuperar el número 12 que viene a representar a la nueva alianza, el nuevo testimonio, a usanza de los hijos de Jacob. ¿Verdad? Y Pedro da un discurso donde dice, tiene que haber sido alguien que haya acompañado a Jesús desde Galilea. Y allí hombres y mujeres por igual acompañaron a Jesús desde Galilea. Segunda condición, tiene que haber sido testigo de la muerte y resurrección. Los discípulos fueron testigos de la muerte y resurrección de Jesús, porque acabamos de leer, ¿verdad?, que Jesús ante las apariciones les dice, les espero allá en Galilea, lo cual quiere decir que ellos, una vez que Jesús fue prendido y conducido a la cruz, ellos dijeron, bueno, volveremos a pescar, volveremos a hacer lo que estábamos haciendo. Bien lindo el tiempo que compartimos con Jesús, pero bueno, ya pasó, se acabó. Ellos no tienen la certeza o la convicción de que Jesús ha resucitado. Esa la van a tener después ante las apariciones, que van a ser en Galilea, ¿verdad? Pero vamos a la tercera condición que pone Pedro. Tiene que ser aner. Aner en griego es varón. Si hubiera dicho antropos, desde el punto de vista de la lengua griega, hubiera podido indicar a todo el género humano. Pero concretamente, en este caso, habla de varón. Y sabemos que la elección recayó sobre Matías. Se sabe muy poco de Matías. Se sabe mucho de María Magdalena. Pero yo me pregunto si no ha debido ser María Magdalena la insigne discípulo que cerrara el número 12, con todo lo que se destacó, porque quizás la primitiva iglesia, sabiendo que poner de alguna manera a una mujer al lado de Jesús como compañera, podía quizás ir hacia una vía que llamara hacia la sexualidad. No podemos olvidar que todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos eróticos por naturaleza, porque el eros viene de allí. Pero no hay que vincularlo necesariamente con la genitalidad. Y yo soy una ferviente creyente de que María Magdalena, una vez que fue tocada por el misterio de Cristo, que fue curada de sus 7 demonios, ella, su conversión y su fe fueron tan grandes que ella hizo propio el camino de Jesús. Y no dudo que haya sido muchas veces el hombro cuando el cansado se haya recostado. Entonces, eso de alguna manera debemos recatarlo todavía hoy. Y incluso hay que agradecer el reconocimiento del Papa
Francisco, que la sacó del anonimato y de la, digamos, de los círculos de prostitución para darle el justo lugar que debe ser reconocido en la liturgia. Su día especial 22 de mayo. Entonces, siguiendo, por ejemplo, hablamos un poquito también de otras mujeres que a veces también se han confundido con María Magdalena erróneamente. Podríamos decir, de mitos y metáforas en este curso. Podríamos apuntar, además, que hay 5 mitos, ¿verdad?, que son falsos. El primero, que ella haya sido la santa meretriz, la santa prostituta. Ojo, así la presentan en las películas todavía. Que los 7 demonios puedan ser considerados los 7 pecados capitales. Que es la misma prostituta, perdonada de Lucas en el capítulo 7. Que es la mujer que derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús en el Evangelio de Juan, y otros sabemos que es María de Betania, ¿verdad? Ni es tampoco María de Betania y ella no son la misma persona. Más allá de eso, tampoco es la samaritana, porque María Magdalena no era de Samaria, ni es la mujer adulta de Juan 8, que es otra mujer anónima. Es la insigne discípula de Jesús, que asume el mensaje de Jesús como propio y lo acompaña en los buenos y en los malos momentos. Estuvo a su lado al pie de la cruz, y es por eso el regalo tan grande que le hace Jesús al ser ella la primera a quien se aparece. Entonces, un poco de esta disertación es para que consideremos que la verdadera dimensión de María Magdalena nunca quizás llevemos a descubrirla completamente, porque mucho de misterio la rodea, mucho se dejó de decir acerca de ello. Entonces hay que avanzar adelante para tratar de profundizar en este robo simbólico que ha sido tan grande. Yo creo que tenemos una gran deuda con María Magdalena y su misterio. De hecho, hay un evangelio de María Magdalena en copto que se descubrió en Nag Hammadi, y que traen, es del siglo VI aproximadamente, y en ese evangelio se coligen luchas por liderazgo con Pedro. Podría ser cierto esas disertaciones, dado que en algunos textos apócrifos se habla del celo que siente Pedro hacia María, a la quien, ¿por qué Jesús tiene que hablar tanto con ella si nosotros estamos aquí? ¿Por qué tiene que preferir estar conversando con ella que con nosotros? Entonces pudiera ser que el silencio de su persona al comienzo de la iglesia primitiva tenga que ver un poco con esto. Muchos autores la vinculan con la evangelización en Samaria y básicamente con vamos a decir, la comunidad joánica, sobre todo porque en la comunidad joánica no se habla de apóstoles, la palabra apóstol no existe en el Evangelio de Juan, sino los discípulos. Se habla de discípulos y se habla de discipulado, vamos a decir, en forma unisex, incluyendo a hombres y mujeres. Podríamos decir que María Magdalena es paradigma del discipulado. Supera de alguna manera aquellos caminos que supo surcar y a lo que Jesús resucitado la envió. El anuncio a los discípulos varones. Evidentemente no debe haber sido fácil para ella ni para las otras mujeres que la acompañaron este camino discipular en la que en una sociedad patriarcal, sobre todo cuando empiezan a desaparecer los testigos oculares, aquellos que dicen que comieron con Jesús, que vivieron con él, empezó a perder peso el discipulado femenino, y con ello se colapsó muchas figuras femeninas
interesantes que hemos visto a lo largo de la historia y que evidentemente María Magdalena está a la cabeza de dicha figura. Quisiera terminar con ustedes con una oración. En cierto modo, fíjense cómo decir eh, que creemos en Dios, en un Dios que no hace acepciones de sexo, va más allá de lo que digamos, sino de las actuaciones que tengamos, el trato con los demás. Por eso esta oración trata como de abarcar a muchas de esas tantas mujeres con las que Jesús tuvo contacto. Yo les dejaría como trabajo, y digo como trabajo en cuanto a la oportunidad de que tengan ustedes de compartir en grupo o de hacer grupos de trabajo, ¿verdad? La oportunidad de ver si es posible que pudieran ahondar un poco más en estos textos para clarificar cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto, ¿verdad? Es interesantísimo porque estamos al tanto, ¿verdad?, de que en los evangelios están presentes una serie de mujeres en las que evidentemente María Magdalena está a la cabeza y que me gustaría que tomaran algunas preguntas para la discusión. ¿Qué conclusiones podemos sacar acerca de las mujeres que Jesús curó? ¿Cómo juzga Jesús? ¿Qué capacidad femenina descubrimos en María Magdalena? En nuestra vida personal y comunitaria, ¿cuál es la parte que como María no queremos que se nos sea quitada? Entonces, hemos sentido esa presencia, ese toque de Jesús en nuestra vida. ¿Qué le dices tú a Jesús? ¿En qué te sientes reflejado, seas hombre o mujer, con María Magdalena como discípula? Dejen este tipo de preguntas para su oración personal o para discusión en grupo si así lo desean. Terminemos con la oración. Creo en Dios que creó a la mujer y al hombre a su imagen y semejanza, que creó el mundo y encomendó a los dos sexos del cuidado de la tierra. Creo en Jesús, Hijo de Dios, elegido de una mujer, María, que escuchaba a las mujeres y las apreciaba, que moraba en sus casas y hablaba de ellas y con ellas sobre el reino, que tenía mujeres discípulas que le seguían y ayudaban con sus bienes. Creo en Jesús, que habló de teología a una mujer junto a un pozo, samaritana, Juan 4. Creo en Jesús, sobre quien una mujer derramó perfume en casa de Simón y reprendió a los hombres que la criticaban. Creo en Jesús, que curó a una mujer en sábado. Creo en Jesús, que comparó el reino con una mujer que buscaba una moneda. Creo en Jesús, que tuvo a Marta y a María como sus amigas. Creo en Jesús, quien su primera palabra de resucitado fue mujer, y la convirtió en apóstol y testigo enviado a anunciar. Creo en Jesús, que consideraba el embarazo y el nacimiento no como un castigo, sino como un acontecimiento desgarrador, un nuevo nacer al gozo. Creo en Jesús, que apareció primero María Magdalena y le envió a anunciarlo. Creo en la universalidad de Salvador, quien, y para él, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, porque todos y todas somos uno en él. Creo en el Espíritu Santo que se mueve sobre las aguas de la creación y sobre toda la tierra. Creo en el Espíritu Santo, el Espíritu femenino de Dios, que al igual que una gallina, nos cubre con sus alas. Amén. Espero que ya esta pequeña disertación sobre María Magdalena les sea útil en este proceso de seguir profundizando no solamente es esa palabra de Dios que nos da y nos ofrece vida en abundancia, sino
conocer bien el nombre de la patrona de su parroquia, para que den testimonio, como ella, de lo que es amar verdaderamente a Jesús. Dios les bendiga a todos.